Palabra el asambleísta José Chalá. Buenas tardes, colega presidente, colegas asambleístas. Muchas gracias por esta oportunidad. Es fundamental, en este proceso hemos recibido en Comisión General a distintos actores y actoras, haciendo ver que este país es totalmente diverso. Y la educación en este sentido me parece fundamental que nosotros tomamos muy en cuenta esa misma diversidad. A partir de este contexto, es importante que nosotros podamos señalar, señor presidente, colegas asambleístas, que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, intercultural y plurinacionalidad. Pero sin embargo, pese a esta declaración en el artículo 1 de la Constitución, en este país aún el tema de la interculturalidad sigue siendo un proceso en ciernes, en construcción. Simplemente lo que podemos ver es que es un país diverso, no es aún un país intercultural. Y eso tiene mucho que ver, colegas asambleístas, en que definitivamente nuestra educación es una educación colonial y colonizadora, en tanto y en cuanto se sigue enseñando historias, acontecimientos de las élites desde el 1830, en que nace esta Estado-nación, desde esa visión hegemónica, blanco-mestiza, y en donde los referentes sociales e históricos han sido siempre mirados hacia Occidente, hacia Europa. En este sentido, se convirtió la educación en una educación hegemónica de clases, en donde dejan por fuera arbitrariamente los saberes, las filosofías, las epistemologías de pueblos y las nacionalidades. En esta perspectiva, nosotros siempre decimos que es una educación colonial y colonizante, porque definitivamente se dejaron por fuera los saberes, las ontologías, las epistemologías de estos pueblos y nacionalidades como el pueblo indígena, el pueblo afroecuatoriano. Entonces, sin ningún temor, puedo decir que esta educación que hasta ahora pervive es una educación colonial. Es una educación racista porque excluye a otra parte del grueso de la población, en este caso del pueblo afroecuatoriano. Y quiero decirles también que es importante que nosotros podamos analizar, colegas asambleístas, en que la etnoeducación afroecuatoriana es un proceso del pueblo afroecuatoriano que viene desde finales de los años 80, con el derecho colectivo que tenemos como pueblo afroecuatoriano que se ha recogido en el sistema educativo nacional. Al estar recogido en el sistema educativo nacional, la educación con pertinencia cultural afroecuatoriana para pueblos y nacionalidades, a propósito, hago un paréntesis, tiene que ser, y se trata la educación o esta ley orgánica de educación intercultural, pasa más allá de un bilingüismo con el tema de la educación bilingüe. Tenemos que pensar seriamente en el país qué tipo de sociedad queremos y cómo vamos a construir el Estado-nación intercultural. Y eso se construye en donde, o con los contenidos en la currícula educativa a nivel nacional, con los contenidos ontológicos, epistemológicos, filosóficos, o las formas de ver el mundo de los pueblos y las nacionalidades,
a nivel de la currícula, a nivel nacional. No podemos caer en este bilingüismo. No podemos caer, porque ahí no se construye este país intercultural. En este contexto, el pueblo afroecuatoriano, a través de su asambleísta José Chalá, lo que estamos planteando es que se recoja en esta ley nuestra propuesta las reformas que hemos propuesto, por ejemplo, que la educación o la etnoeducación afroecuatoriana sea parte consustancial del sistema de educación. No estamos planteando tener un sistema al interior de otro sistema, ni mucho menos una decisión del Estado en los contenidos, sino más bien que nuestras ontologías y epistemologías, que nuestra historia y nuestra cultura sea parte sustancial del sistema educativo nacional, no solamente para el pueblo afroecuatoriano. Óigase bien, colegas asambleístas, ciudadanía imbabureña y del país que nos escucha, colegas afroecuatorianos, nosotros estamos planteando definitivamente que la etnoeducación afroecuatoriana sea parte del Sistema Nacional de Educación. Y al mismo tiempo, en la parte administrativa, tengamos una subsecretaría, los técnicos lo dirán, de el pueblo afroecuatoriano para la etnoeducación, para la administración. Desde este contexto, nosotros estamos planteando con toda la claridad del mundo en que este país intercultural, plurinacional, de derechos y justicia, definitivamente se construye sobre la base del sistema educativo y en este caso sobre la base de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en donde se encuentren los pueblos, las nacionalidades, con el resto de la sociedad ecuatoriana. Solo así podemos construir una sociedad de paz, intercultural, plurinacional y en una educación con su sello de ser laica. Desde esta perspectiva, estamos seguros, como pueblo afroecuatoriano, como asambleísta del país, representando a la provincia de Imbabura, estamos seguros entonces que solo así, al interior del sistema educativo nacional y de la currícula, definitivamente pondremos un hito fundamental en la construcción de la sociedad de paz. Y esta sociedad de paz en realidad se construye con todos y con todas las diversidades de este país, como hemos visto en las comisiones generales que se ha recibido hoy en esta asamblea. Es así también, colegas asambleístas, que estaremos sine qua non rompiendo con esa educación colonial y colonizadora que ha castrado definitivamente la esencia de la existencia de los pueblos, las nacionalidades, al excluirnos sistemáticamente de la currícula educativa nacional. Por ejemplo, y para ir cerrando mi intervención, poco sabemos del 24 de mayo de 1822 en la famosa batalla del Pichincha. O sabemos mucho en las narrativas del héroe niño Abrón Calderón, que no tenemos nada contra Abrón Calderón, pero nosotros sabemos la historia que sucedió con Abrón. No se dice nada de las personas que realmente pelearon esa batalla junto al Ejército Libertador de Bolívar, comandada por Sucre en el teatro de batalla del Pichincha, en donde los afrodescendientes, pese a las condiciones de esclavos en que se encontraban, otorgaron la libertad a los blancos. Nos otorgamos la libertad entonces como sociedad latinoamericana y como país del yugo español. Eso no se cuenta, eso no se dice, y eso es parte de una educación colonial y colonizadora, que tenemos la gran oportunidad aquí y ahora, colegas asambleístas, de poner justicia definitiva a través de esta ley a estos pueblos y nacionalidades históricamente excluidos. Y es de derecho, es un derecho humano, un derecho colectivo,
en que debemos aprender todos los ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas sobre los diferentes pueblos, las diferentes nacionalidades, y solo así podemos construir un país unido en la diversidad. Muchas gracias, señor presidente, colegas asambleístas.